Muy buenas tardes. Yo también me uno al agradecimiento de mis antecesores en el uso de la palabra, a Proesa y a la Universidad ICESI por invitarnos y por desarrollar este importante e interesante simposio. Quiero invitar a la sala a los panelistas de esta última sección. Primero al doctor Gilberto Quinche, que es médico psiquiatra, vicepresidente de salud de Comeo. Creo que necesitamos más psiquiatras entre las falencias que tiene el sistema en este momento es de psiquiatras, especialmente para la parte administrativa. Ex presidente del Seguro Social, ex presidente de Positiva, y nos va a hablar desde la perspectiva del asegurador. El doctor Carlos Augusto Hernández, también magíster en salud pública, especialista en finanzas de la Universidad del Valle, ICESI, nos va a hablar desde la perspectiva del prestador. Gustavo Torres, ingeniero de sistemas, actualmente es presidente de Servinte, o gerente de Servinte y de la vertical de salud de Carvajal. Representa para efectos de este seminario o de este conversatorio la industria de producción de tecnología. Y perdóneme que lo deje para el final, pero ya lo había presentado, José Ivo Montaño, que le tocó hoy repicar y andar en la procesión. Muchas gracias. La metodología de este último panel es muy sencilla. Yo voy a permitirles dar una primera intervención con su interpretación o la lectura que tienen de los temas que se han tratado durante el simposio, desde su perspectiva del regulador, del prestador, del asegurador, del fabricante de soluciones para la industria y para el sistema, pero no va a ser tan fácil. Como ustedes ven acá, también hay que tener en cuenta la posición del usuario, del afiliado, del paciente. Entonces, la primera inquietud, y les pido por favor, vamos a tomarnos unos 5 minutos cada uno para explicar desde su perspectiva cuál es la utilidad de estas soluciones de las que se ha hablado hoy, pero pensando en el paciente, pensando en no solo el lugar común de es que le bajo los costos de transporte, es que lo atiendo más rápido. No, pensemos en otros resultados en términos de salud que no se hayan visto durante la discusión. Entonces, pues, quien quiera iniciar, bienvenido. Muchas gracias, Carlos Jorge, y muchas gracias a Ramiro. Pues oyendo esta discusión de hoy y parándose uno desde el aseguramiento, hoy en día aquí desde Comeva tenemos aseguramiento, prestación, tenemos 10.000 trabajadores del sector salud y más de 3,5 millones de personas por las cuales respondemos. Me da una perspectiva muy particular, y precisamente cuando pienso en sistemas de información pienso no solo en el usuario sino en la persona. Realmente yo creo que todos hemos sido testigos de los grandes problemas que hay alrededor de la tecnología de información y comunicaciones y cómo erradamente creemos que el problema está situado precisamente en la infraestructura, en tener buena conectividad, en tener buenos aplicativos, en tener el mejor hardware. Y resulta que el punto de los sistemas de información está en la cultura de la información, en lo que pensamos. José Ivo nombraba ahora algo precisamente sobre si los médicos
tenemos o no tenemos la responsabilidad del registro de la información, porque lo que debemos es atender. Yo creo que es indispensable la unificación del lenguaje, porque detrás de los sistemas de información lo que hay es precisamente comunicación, y detrás de los grandes problemas que tiene nuestro sistema de salud, lo que hay es un gran conflicto de comunicación, y parte de lo que debe facilitarnos los sistemas de información es tener un lenguaje unificado. Entonces, clarísimo que es importante unificar la codificación de los insumos y de los medicamentos y de los dispositivos, claro, y de los procedimientos y el CIE 10, todo eso es importante. Pero tenemos que hacer un acuerdo de cómo nos vamos a comunicar, porque con los bancos, pues la comunicación es simple en el sistema financiero. Metió plata, sacó plata, hay un saldo. Entonces, porque muchas veces hay ese símil, oye, pero ¿por qué si los bancos tienen una base de datos, eso funciona bien, por qué no se puede en el sistema de salud? Y precisamente para el usuario, cuando pensamos en los sistemas de información hacia el ciudadano, pues es uno de los grandes elementos que son indispensables para evaluar si un sistema de salud realmente está cumpliendo con su deber y está haciendo lo que se necesita que haga. Es esa percepción que logramos en el ciudadano. ¿Y cuál es la percepción? La percepción parte de ese lenguaje. De modo que yo creo que debemos hacer un esfuerzo muy grande, si bien esto es clave, es importante, la estandarización, los procesos, yo creo que detrás es vital lograr unificar un lenguaje en donde, digamos, cuando vamos a hablar de sistema de salud, vamos a hablar de estos elementos, y son elementos que permitan esa percepción del ciudadano de que tiene un sistema que vale la pena. Ahora acabo de llegar anoche de Europa, de hacer una rueda de negocios y asistir a una conferencia internacional de planes de salud mundial, y realmente nosotros somos muy desagradecidos con el sistema que nosotros tenemos. Tenemos un muy buen sistema de salud. Cuando uno lo compara, cuando uno va y mira el problema que tienen en varias partes del mundo de ponerse de acuerdo, de controlar las frecuencias, controlar los costos, mejorar los indicadores, no agradecemos que Colombia ha hecho un avance muy importante, y donde fallamos detrás de esto que denominamos sistemas de información es en el lenguaje y en la comunicación, que es lo que permite precisamente hacer un intercambio no de datos, sino de hechos vitales que nos permiten ver cómo la población nuestra ha evolucionado, está mucho mejor, tenemos unos recursos tecnológicos en prestación de servicios que no están en muchas partes del mundo, y que tenemos que aprovechar cuando hablamos de estos sistemas de información, esas posibilidades de comunicación. Muchas gracias, Gilberto. Carlos. Más que desde la prestación, yo quiero expresar lo que un sistema de información no da para toma de decisiones. El tema del conflicto es las decisiones de los servicios de salud, llámese el aseguramiento, prestación, y hacia los usuarios, tienen la dificultad de que hay elementos no estandarizables. O sea, casi todo lo que se ha mencionado aquí tiene que ver con estandarizar comunicación e información, pero hay temas que en la realidad el estándar no lo puede adquirir porque hay problemas de fondo, y quiero dar varios ejemplos. Uno, un nivel predictivo para tomar decisiones en un sistema de aseguramiento es de no más del 30%, y hace un tiempo estuvimos discutiendo con Alfonso, con un grupo en Bogotá, en los Andes, de que ese pronóstico para tomar decisiones con tan baja probabilidad tiene riesgo. Pero también hemos dicho que ninguna decisión que no tenga una base de 5 años sirve para tomar decisiones. Y aquí en la ciudad de Cali, muchas veces la información para planificar servicios ha tenido en cuenta de que si no ha habido dengue, no hay plata para dengue. Como si el tema fuera histórico, y puede ser que el hoy
está anunciando cosas nuevas que no están en perspectiva histórica. Y los servicios de salud no pueden quedarse analizando información histórica solamente, también tiene que tomar decisiones en el contexto socioeconómico, también variable difícil de estandarizar, y cuando uno discute cómo se toman decisiones de UPC en Colombia con valores agregados, con algunas variables epidemiológicas por región, pero no tiene en cuenta al individuo, no tiene en cuenta la particularidad, pero tampoco la particularidad en un contexto individual, lo menciono es en la particularidad administrativa, como se maneja la gestión de la información. Yo no conozco aquí un análisis donde digan si algunas EPS logran vivir con esa plata, ¿por qué lo hacen? ¿Es por la epidemiología? ¿Es por la selección adversa? ¿Es porque le trasladan el riesgo y la complejidad al prestador? ¿O es porque tienen represada una cantidad de enfermedad que no se refleja en los sistemas de información? Es decir, los sistemas de información no superan las variables inherentes a la administración, a la condición social, económica y a la selección adversa que existe en el sistema. No podemos pensar que los sistemas de información atraen y estandarizan todo para tomar criterios de decisión. Un sistema de información no supera los elementos individuales. Y por último, cuando nosotros vamos a tomar decisiones en el sistema de salud de cara al usuario, tenemos que tener no solamente información desde el punto de vista del comportamiento histórico, de sus estadísticas, de sus pronósticos, de la salud individual, sino de las variables sobre las cuales pesan decisiones políticas administrativas que no tienen que ver con la prestación de los servicios. Y si el sistema de información mencionara que las brechas más grandes no están en el acceso a los servicios, sino acceso a la educación y a elementos de estímulos positivos para el comportamiento humano, no gastaríamos tanta plata en sistemas de información para prestación de servicios de salud. Gracias. Pues yo tratando de ubicarme en la pregunta de Carlos Jorge, diría, ¿cómo beneficia todo esto al ciudadano más que al paciente, ¿no? Porque cuando el ciudadano ya se nos convierte en paciente, ya estamos en dificultades. Yo diría que tal vez, como lo dijo la doctora Althusser al comienzo del simposio, el tema es la continuidad de la atención, ¿no? Si esto es interoperable y está comunicado, pues no nos pasa lo que nos pasa todos los días, ¿no? Que tenemos que ir cada vez que vamos al médico, le tenemos que volver a contar toda nuestra historia de alergias y de cosas, porque él no tiene un elemento donde encontrar esa historia que la hemos repetido 100 veces, pero no encontramos un registro de eso. Entonces yo diría que todos estos sistemas de información, al igual que en todas las industrias que se han sistematizado, y la salud no debe ser un área diferente, pues traen muchísimos beneficios desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de predicción, desde una cantidad de puntos de vista que hacen más barato la prestación de cualquier servicio o la fabricación de cualquier producto, y en ese sentido pues se va a beneficiar el ciudadano, porque va a poder tener más servicios, se va a poder educar mejor en temas de salud, va a poder haber más dinero, se va a poder aprovechar más el dinero para otras cosas. Entonces, en esa medida yo creo que el tema de sistemas de información en salud es una materia pendiente en el sector, y uno celebra que empiecen a haber escenarios como este donde se empiece a discutir eso, porque esto es un tema que normalmente se trata como algo accesorio, no como algo crítico en el sistema, y la verdad, en esta digitalización que tenemos del mundo, este es un tema crítico, y en salud es específicamente crítico. Solo si logramos registrar, si logramos tener trazabilidad de todas las cosas a lo largo de las 4 P's, a lo largo de los prestadores, de los pagadores, de los pacientes y del Estado, vamos a poder realmente operar como un sistema. Solo que para eso necesitamos, además de sistemas, relaciones de confianza entre los diferentes actores y otra cantidad de cosas que va a hacer posible que esto se logre, ¿cierto? Porque trabajamos como islas, todos los que trabajamos en el sector sabemos que hacemos cosas por retazos y a pedazos en diferentes áreas, pero no como una comunidad que simplemente es interdependiente y necesita operar como tal.
entonces solamente en la medida que hagamos esfuerzos en relación con el sistema y como comunidad vamos a poder funcionar en temas tan simples como, no sé, como las guías de manejo, que es un tema bien común y que lo han nombrado varias veces, ¿no? Entonces uno como proveedor de sistemas de información se enfrenta a que cada hospital tiene un proceso diferente en cada uno de sus servicios, ¿no? Y eso hace muy difícil hacer, por ejemplo, sistemas de información. El proceso de urgencias del hospital A es bien diferente al del hospital B y bien diferente al del hospital C, y la verdad es que debería ser un solo proceso guiado por unas guías de manejo y unos protocolos que permitieran que la cosa fluyera y que a lo mejor haría que muchas cosas se mejoraran en el sistema, porque pues si uno lo hace de memoria o lo hace como le parece, pues a lo mejor no sigue los procedimientos y las cosas que necesita para hacerlo. Entonces yo creo que al final el tema es que hay una discusión que se abre sobre este tema, que seguramente va a venir mucha inversión en temas de sistemas de información, pero que sobre todo yo diría que lo que más uno llamaría la atención es que necesitamos ese pedacito de estandarización, ¿no? Para no estar en una torre de Babel, sino en la que todos los actores realmente coordinaran. Necesitamos que la P del policy maker nos ayude a que ese pedazo de definir algunos estándares y cosas haga que eso sea mejor. Cuando uno oye al doctor José Ivo decir que unos ponen 1, otros ponen F, otros ponen M, y que eso hace difícil hacerlo, entonces uno se devuelve y dice, si legislaras un poco sobre esos temas, entonces no se te devolvería después el problema de vuelta, ¿cierto? Entonces yo creo que el gran esfuerzo que debe haber ahora a nivel del policy maker del Estado es definir esos estándares y definir esas cosas para que los demás actores, los prestadores, la industria informática en salud, los pagadores, todo el mundo se adhiera y construya sus cosas y sus sistemas de control y de reporte a partir de esa estandarización. Y yo creo que eso sería algo que ayudaría profundamente a nuestro sistema de salud y el ganar confianza entre los actores, como yo creo que ya lo he dicho. Bueno, nuevamente, para nosotros desde el ministerio, y tengo, digamos, la claridad, y de verdad puedo confiar que hablo, ojalá por todos, no podría hablar por todos, pero sí por mucha gente que trabaja en el ministerio, que se esfuerza, que no es fácil, pero sí tenemos claro en la cabeza que esto, así de sencillo, no sirve para nada si no beneficia a los ciudadanos. ¿Y los ciudadanos quiénes son? Yo, usted, yo, tú, él, nosotros, mi mamá, mi papá, mi primo, mi hermano. O sea, no es una masa abstracta ya que la comunidad, ellos, los marginados, los ciudadanos somos todos, ¿de acuerdo? Entonces, en fin última, todos nos tenemos que ver beneficiados, todos estamos en el sistema, todos accedemos a un EPS, todos consultamos, etcétera. Entonces eso se tiene que ver reflejado finalmente en cómo llevamos nuestra vida. Y para nosotros es claro que el sistema de salud para el ciudadano, para las personas, para nosotros mismos, para nuestros amigos del colegio, nuestros primos, nuestra vida no es el sistema de salud. El sistema de salud, una hospitalización, una consulta es un accidente en nuestra vida. Me tocó, me enfermé, tengo que tomar el medicamento, el examen. Entonces, por lo tanto, el sistema de salud debe responder a esa situación. No se le puede convertir al ciudadano, no es que tiene que dedicarle ahora todo el día a que esta autorización por fin le hagan el examen. No, finalmente tiene que ser que el ciudadano, la persona, nosotros puedan llevar su vida totalmente, y en el momento en que requieran algún tipo de acceso, algún tipo de relación con el sistema de salud, sea rápido, eficiente, efectiva, con todas las características de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, este es el mensaje. Tanto el sistema de información como absolutamente todas las políticas que trabaja el Ministerio de Salud, que le corresponde como ente rector de un sector, deben estar orientados hacia allá. Ejemplos concretos: los que hayan tenido oportunidad de revisar el plan decenal está orientado hacia allá. El sistema de información, un capítulo, uno de los anexos del plan decenal dice, el plan decenal le vamos a hacer seguimiento así, vamos a utilizar las herramientas del CISPRO. El CISPRO no se convierte en el objetivo como tal, el CISPRO es un instrumento que sirve a las demás políticas. Ejemplo, plan decenal. Estos días hay una discusión bien interesante pues, en el Viceministerio de Salud y Prestación de Servicios, que he tenido la fortuna de
participar. Bueno, se está discutiendo determinado tema que seguramente se lo van a conocer más ampliamente en los próximos días, pero el mensaje del viceministro era claro: mira, es que aquí tiene que estar la ruta de la persona, cómo se mueve, qué necesita, y lo demás, que si lo pagó, que si no lo pagó, que si se le autorizó, no, debe estar en función a lo que necesita la persona, ¿de acuerdo? Entonces para nosotros el mensaje es claro, lo demás es instrumental, lo primero es qué necesita la persona. Y de pronto un comentario, pues el doctor mencionaba que hay que hacer normas. Mire, el sistema de salud es de los que más normas tiene. El CIE-10 está en las normas, RIPSE tiene CUPS está, o sea, también es una cuestión de trabajar a todos los niveles con los actores, con la cultura. Este escenario del que estoy presentando hoy, yo creo que ya he hablado de este tema por lo menos unas 40, 50 veces en los 2 últimos años, porque esto hace parte de la estrategia, ir, comunicarnos con las personas, contarles qué estamos haciendo. Si no voy yo, va mi jefe, otra persona, y les contamos: miren, sistema de información, vamos en esto, nos llaman, nos visitan, quiero ver tal cosa, yo quiero investigar sobre tal cosa, quiero mirar determinado. A nivel internacional también, en estos días va a salir una publicación especial de la Revista Panamericana de Salud Pública, un número especial sobre experiencias, avances en salud electrónica a nivel de toda la región de las Américas. Por supuesto, allí tenemos un artículo con todos los que saben de la Revista Panamericana de Salud Pública, es la oficial de la OPS, está indexada, es revisada por pares, indexada en PubMed, en inglés, español y portugués. O sea, hasta esos escenarios también tenemos que llegar. Técnicos, académicos, en los escenarios comerciales que corresponda lo hacemos, políticos, y estamos abiertos a conversar. Que hay cosas por hacer, por supuesto, tenemos un plan de trabajo, pero también hemos avanzado en muchos de los pendientes, y siempre teniendo claro esto, que esto no sirve para nada si no se ve reflejado en un beneficio tangible para las personas, para todos los colombianos y los residentes en Colombia, ¿de acuerdo? Eso es clarísimo para nosotros. Muchas gracias a todos por esta primera intervención. Yo quiero ponerle un poquito de picante al asunto, una cantidad suficiente, digamos, no para incomodar a nadie. Y tengo un par de preguntas para cada uno. Para José Ivo una, porque ya he hablado mucho. Para Gustavo, ya mencionaste un poco, digamos, qué falta en términos de regulación, y yo quisiera pedirte que profundizaras más. José Fernando ya dio una primera visión también de temas en los que considera el sector debe regularse, pero la industria se viene desarrollando, yo diría de una manera un poco desordenada en materia de soluciones de historia clínica y de soluciones de proyectos y programas de telemedicina en el país. ¿Qué se demanda de la regulación en términos mucho más concretos, específicos y puntuales de parte de esa regulación? Eso uno. Y dos, ¿cuál sería un modelo adecuado, en tu criterio, de operación de la historia clínica? Lo que nos presentó José Fernando es, digamos, un poco la teoría, pero cuando lo llevemos a la práctica nos vamos a encontrar con una serie de dificultades de que en determinadas regiones el modelo federado, nucleado, no es tan operativo porque la descentralización no ha operado tan bien, etcétera, etcétera. Digamos, ¿cuál sería un modelo adecuado de operación de la historia clínica? Para Gilberto, destacando y coincidiendo con vos en digamos, las bondades que tiene el sistema de salud en Colombia, también siendo atento a las dificultades que hay. ¿Por qué ha sido tan difícil la integración de las bases de datos que se manejan en el aseguramiento? Desde el mismo aseguramiento, pasando por el recaudo, pasando por la compensación, hasta la prestación de servicios y el manejo de pacientes de alto costo y patologías de ese estilo. ¿Por qué ha sido tan difícil eso? Y lo segundo, si se ha pensado en soluciones específicas para mejorar la calidad de vida de la población, tipo agendamiento electrónico. Ya José Ivo lo mencionó, las EPS contributivas y subsidiadas han pensado en eso. Carlos Augusto, por su parte, planteó un tema que es muy importante, y es la perspectiva y la sensación del médico en el tratamiento del paciente, cosas que no son
tan medibles en términos de la generación de un dato. Y la pregunta es precisamente sobre eso, Carlos, es hasta dónde los datos y la información que se produce es complementaria a eso, y si nos pudieras profundizar un poquito en esa parte. Y lo segundo sería cómo darle sostenibilidad a los proyectos de telemedicina para un hospital grande o mediano, no solo en complejidad, sino en términos de recursos, pues es relativamente más fácil, pero una S pequeña, alejada, puede ser mucho más difícil en términos de la sostenibilidad financiera del proyecto, de la conectividad, etcétera. Entonces, ¿cómo darle sostenibilidad a eso? Y a José Ivo, y ya con esto me callo, ¿cuál es la visión contenida en el plan estratégico en términos de el uso de datos abiertos? ¿Cómo permitir explotar esos datos? ¿Cómo permitir que la industria explote esos datos y le permita al usuario soluciones que le faciliten el acceso a los servicios de salud? Muy bien. Sobre el tema de qué necesitamos de regulación en la industria, yo diría que básicamente, José Fernando ha hecho una exposición bastante amplia del tema, pero yo creo que el tema clave es interoperabilidad, ¿cierto? Interoperabilidad entre los diferentes actores. Digamos que hay varias fuentes, las dos principales fuentes de información sobre la población y la afiliación están en cabeza de las EPS hoy en día, y las fuentes sobre todas las atenciones están diseminadas a través de las instituciones prestadoras de salud. Poder interoperar interinstitucionalmente para intercambiar información, y también luego para generar un subconjunto que sea un registro nacional de salud, un Electronic Health Record, como decía José Fernando, va a ser muy importante. O sea, al final hay alguna información que debe ser guardada en un repositorio central, pero que debe ser construida de manera descentralizada, porque la naturaleza de esto es descentralizado. Entonces seguramente se construye descentralizadamente, pero se consolida centralizadamente en un repositorio nacional donde se pueda explotar epidemiológicamente y para los diferentes fines. Yo diría que ese es el modelo natural, pero que permita la interoperabilidad entre los actores, y eso ya está inventado en el mundo. No, ni siquiera es definir un estándar de interoperabilidad, es adoptar un estándar de interoperabilidad, HIE o cosas de ese tipo como existen en el mundo. Que eso sería lo primero que me has preguntado. Y sobre el comentario de la industria, claro que sí, tenemos que también trabajar respecto de la industria, y hemos hecho algunos avances al interior de FEDESOF y otro para tratar de hacer un crecimiento un poco más organizado de la industria de salud, de la industria informática en salud, porque todos los actores a veces hacemos lo mismo, repetimos cosas y dejamos vacíos en la industria y campos que no se trabajan. Entonces se ha creado un clúster de informática en salud al interior de FEDESOF que trata de que tengamos unos esfuerzos un poco más pensados y más coordinados, de forma que la industria local tenga una mejor oferta y un portafolio más claro para el sector, ¿no? Sería lo que yo diría. La información de las EPS, yo recuerdo cuando se le pidió al Seguro Social que recogiera toda la información para presentarla al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, para lograr identificar la selección de riesgo que tenía la selección adversa, especialmente en lo que eran las patologías de alto costo. Y esa fue una primera gran muestra compleja de las fragilidades de los sistemas de información de las EPS, porque recuerdo que mientras se evidenciaba una gran carga en pacientes renales, en pacientes de SIDA, en pacientes de cáncer, en pacientes con trasplantes, en general en todas las patologías de alto costo, cuando uno iba a ver qué quedaba en las bases de datos, empezaba a ver la fragilidad. En las primeras épocas, yo creo que entre el 93 y el 2000, esa primera etapa adoleció de algo de infraestructura y de aplicativos. Todavía recuerdo el primer gran proyecto que hubo de sistematización cuando empezó la ley 100, que fue el Sigma, que
arrancó la IBM con el Hospital San Ignacio para tratar de empezar a tener algo sistematizado. Se demoró varios años y nada que arrancaba. Entonces toda esa primera etapa fue de infraestructura y de aplicativos. Posteriormente, yo creo que es algo que aún está vigente, nos hace falta unidad de lenguaje, unidad de criterio, codificación y cultura de aplicación. Son como los dos temas. Entonces, vamos ganando en mejores sistemas, en mejor infraestructura, en mejores aplicativos, pero todavía cuando uno trata de revisar lo que tiene como bases de datos, no es suficiente. Sin embargo, es mejor, porque hoy, por ejemplo, aquí cuando nosotros mapeamos nuestros 3 millones de asegurados, podemos identificar perfiles de riesgo, podemos segmentar poblaciones, podemos identificar cuáles tienen antecedentes y entonces los incluimos en programas para prevención porque tienen riesgo de hipertensión, de diabetes, de cáncer, cuáles tienen unas patologías que se pueden complicar, los sacamos de la atención básica y los llevamos a atención especializada, de modo que yo creo que hoy ha mejorado. Y ya al verlo desde el sistema, creo que Ramiro lo nombraba y es una pregunta que uno se hace siempre cuando se habla del sistema financiero. Cualquier banco consulta la historia crediticia de cualquier persona. En salud deberíamos poder tener esa unificación de todas las prestaciones que va teniendo cada persona y tener un récord en donde no para si le presto o no le presto como pasa en el sector financiero, sino para saber en dónde voy a enfocar realmente la gestión de riesgo, que es a lo que le hemos apostado como modelo en nuestro sistema de salud. De modo que creo que ahí nos puede seguir ayudando mucho la regulación, la unificación, como hubo todo este proyecto del PILA que salió adelante con grandes dificultades. Tenemos que entrar en una unificación de lo que es la información de prestaciones de servicios y detrás de la prestación, pues ya teniendo una base única de afiliados y las bases de compensación, podremos tener información que nos facilite mucho más la vida a todos como sistema. La otra pregunta, yo creo que está empezando a ser una realidad. Las EPS han ido avanzando en general, hemos ido avanzando en el aseguramiento, en cómo lograr acercarlo al día a día, a la prestación de servicio. Lo que pasa es que el servicio es inclemente y así es y no puede ser de otra forma. Si tú fallas 1 de 1000, te castiga la percepción, es así. Nosotros en el sistema de salud en Colombia, recordemos que hacemos 500 millones de actividades al año, 500 millones. Nosotros solo con 3 millones de afiliados que tenemos, hacemos más de 26 millones de actividades, que son más de 2 millones de atenciones todos los meses, y empieza uno a sumar diariamente cuánto atiende. Muchas de esas atenciones hoy en día son transparentes para el paciente, son fáciles. Ya la asignación de citas cada vez está siendo más fácil, se hace por vía telefónica. Las autorizaciones, en general, nosotros y varias de las EPS estamos buscando cómo la autorización se hace por correo, cómo hoy en día hay más celulares que registros civiles en el país, ¿no? Hay 48, casi 50 millones de ciudades, todo el mundo tiene un celular. Entonces, utilizar esa tecnología que está hoy vigente, yo creo que sí vamos avanzando. Desafortunadamente, lo que no nos ayuda es la percepción y la imagen, porque la percepción es de lo negativo y no de los miles y miles de atenciones que resultan sí favoreciendo a la población. Igual esa es una responsabilidad, tenemos que seguir esforzándonos por producir la buena noticia y no estar expectantes a solamente estar luchando contra la mala noticia. Y en la tecnología, en los celulares, en los correos electrónicos, en los mensajes de texto, todo, yo creo que es donde está una gran posibilidad, porque además, como lo veíamos también alrededor de lo de la telemedicina, yo creo que a donde vamos con los sistemas de información es a que la interacción sea una interacción paciente,
médicos y prestadores y aseguradores, gobierno, una interacción que lo que permita es tener un acompañamiento periódico para los pacientes, poder contar con mecanismos de alerta que tengan los médicos que los pueden estar siguiendo, y a través, como ya hoy está sucediendo en el mundo, a través de los móviles se ve cuando la tensión se eleva, cuando hace una arritmia, cuando tiene cualquier medida para intervenir. A los médicos también les sirve para hacer el seguimiento de sus pacientes, ya mediante todas estas herramientas electrónicas es mucho más fácil, y precisamente de allí se puede ir obteniendo información que ayude a mostrar tendencias, que es lo que uno necesita. Nos quedamos a veces mucho en la foto, en la mirada puntual, y nuestros sistemas que son dinámicos, la vida que es dinámica, los perfiles sociodemográficos y epidemiológicos que han venido cambiando, necesariamente nos tienen que llevar a tener herramientas que permitan ver en esa dimensión la realidad cotidiana. Bueno, en prestación de servicios, en la medida en que un sistema como el nuestro disminuya la transaccionalidad, que tenga un control para que los recursos realmente se usen eficientemente, tendríamos que avanzar hacia una historia única, a tener un sistema de georreferenciación, pero no solamente para hacer gestión del riesgo de salud, sino el riesgo social, porque creo que la variable que le ha faltado o que hace falta es que los entes territoriales tengan el perfil de riesgo social, que no es un riesgo de prestación de servicios de salud, sino de intervenciones sociales. Es decir, mientras las clínicas tengan pretextos para repetir exámenes, pretextos para volver a hacer una historia clínica, repetir tecnologías, y eso es un elemento que el sistema no controla, no regula, pues seguiremos montando sistemas de información y transacciones en diferentes plataformas con diferentes objetivos, y estaremos encareciendo el sistema, y el usuario no se beneficia, sino que retarda la oportunidad de la atención. Y mientras no exista una base comunitaria de identificación de riesgos y de respuestas sociales para esos riesgos, que está ajeno a la red de servicios de salud, pues desde la perspectiva médica poco podemos hacer cuando somos reparadores de un sistema de salud. Entonces, el sistema de salud le hace falta una red de veeduría comunitaria, una red de identificación de riesgos que responda con las entidades territoriales en un país con una alta movilidad, donde los censos se desactualizan permanentemente y donde la registraduría quizás no aporta la información básica para tener una transacción única a través de un sistema de información. Bueno, como ya hablé mucho, hagamos. Saquen su dispositivo móvil que tengan, celular, iPad, tablet, sáquenlo. Los que tengan Android y iOS, ¿no? iPhone o cualquiera de los que tengan Android. Entren al almacén, al App Store o al Google Store y busquen Saludatos. Búsquenlo. O sea, yo no puedo decirle a ustedes, no, otra vez el ministerio diciendo cosas. No, mírenlo ustedes mismos. Compruébenlo. ¿Listo? Bueno, mientras la van descargando, les cuento de qué se trata. Hace ya un año, con el doctor Carlos Jorge, precisamente, que también trabaja con el MINTIC, uno de los ministerios más exitosos, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Ellos tienen un programa de apoyo a las diferentes instituciones de gobierno para trabajar en diferentes líneas de salud electrónica. Una de las líneas precisamente herramientas móviles, en salud pues salud móvil. En su momento acordamos desarrollar un par de aplicaciones, la que están descargando se llama Saludatos, es la primera versión, y ahí ustedes van a encontrar un conjunto, un set de indicadores, de esos indicadores que más nos preguntan. Ustedes van a cualquier lado, quieren saber los indicadores mortalidad materna, salud infantil de Cali, consúltenlos. Del Valle del Cauca, consúltenlos. El ministro viaja y quiere saber los de Santander, consúltenlos, ahí están. Esos datos están disponibles en las herramientas, la plataforma de datos abiertos de MINTIC, ahí están disponibles.
esta es la primera versión, solo hay un conjunto de indicadores, pero los vamos a seguir ampliando para que todos ustedes, cuando necesiten, diferentes usuarios, tomadores de decisiones, académicos, ciudadanos con curiosidad de conocer algo de los indicadores de salud del país, descargan su aplicación y allí lo tienen. Si ya la descargaron, pueden mirar también otra aplicación. Busque una aplicación que se llama Autocuídate. Esta aplicación, ¿qué hace? Lo que hicimos fue organizar todas las actividades preventivas que en nuestro país estaban reguladas por la resolución 412 del 2000 y en su momento la 3384 y ahora la 4505. Pues los que trabajan en esta parte del proceso de promoción y prevención saben lo que hay ahí con más detalle. Pero la gente del común y corriente, la mamá que quiere saber, que necesita recordar qué vacunas necesita su hijo que tiene 8 meses de edad, puede tener la aplicación, entra a Saludatos, hijo, edad, hombre, mujer, bueno, para este caso no aplica, pero 8 meses, las actividades pendientes son estas: vacuna, triple viral, ¿sí? la penta, polio, etcétera. Listo, tiene 35 años, es mujer y quiere, ponga sus datos. Está embarazada, si no, si está embarazada, el control, la ecografía, seguimiento. No está embarazada, bueno, planificación, actividades de salud oral. Entonces, espero que a partir de hoy las descargas se multipliquen por 5 porque apenas llevamos 1200 y se publicó en marzo. Pero miren que esto ya es una demostración, hay datos disponibles, este es un medio y vamos a sacar más aplicaciones. Para los que trabajan en vigilancia en salud pública, viene en camino la aplicación. Imagínense tener más de 100 protocolos de vigilancia. ¿Quién que trabaja en la prestación de servicio, qué enfermera, qué médico, otros profesionales se conoce lo que tiene que hacer cuando tiene un evento sospechoso de fiebre amarilla? Hay que ver el protocolo, pero generalmente están allá almacenados, con moho, húmedos, desaparecieron, no, pues lo tiene el dispositivo. Guías de práctica clínica, estábamos trabajando también, se está trabajando también un aplicativo solo para vacunación. Ese es un escenario, datos disponibles para el uso del ciudadano, así de clarísimo. También tenemos un escenario, una de las peticiones que nos hacían, sobre todo los grupos de investigación. Ustedes saben que en el país se hacen encuestas, estudios poblacionales. La más grande que se hace en el país es la encuesta nacional de salud, abarca varios temas de salud. Hay otras grandes sobre temas específicos, la encuesta nacional de situación nutricional, la ENSIN, que la trabajamos con el ICBF, la ENS, la encuesta nacional de demografía y salud, que la trabajamos en operadores Profamilia, y en fin, la lista son más, además de los estudios temáticos. Los investigadores nos pedían, necesitamos la encuesta para hacer un análisis secundario, combinarlo, mirarlo de otra manera, no lo encuentro por ningún lado. Listo, necesita los datos, usted es un investigador, tiene disponible las bases de datos debidamente anonimizadas con sus diccionarios de variables, los datos están disponibles. Necesitamos ver el consolidado, cómo se está comportando, que las atenciones quiero ver RIPS, perfecto. Hay un cubo, que es una herramienta de inteligencia de negocios, que en términos prácticos es tomar una base de datos y hacerle una tabla dinámica. La diferencia es que aquí estoy pegado a una base de datos de 11 tablas por corte y más de 800 millones de registros. Obviamente eso no la va a hacer en Excel, pero la puede consultar desde Excel, agregados por supuesto por temas de seguridad, por temas de habeas data. Entonces obviamente no está publicado los datos individuales de las personas. Nunca sería un delito hacerlo, pero sí el agregado que les permite hacer los análisis administrativos, series de tiempo, análisis epidemiológicos, cortes transversales, lo que quieran, ¿de acuerdo? Si aún así, ya les aseguro que con eso que les he contado estamos cubriendo más del 95% de las necesidades de lo que nos llega al ministerio. Sin embargo, a veces para proyectos específicos hay que hacer un análisis de cómo se mueven las personas, movilidad, georreferenciación, en fin, etcétera. Y ya se requiere cierta especificidad porque el modelo lo requiere, es un convenio a nivel internacional. Igual, las fuentes de información están disponibles con todas las fallas que quieran, por supuesto que sí, pero ahí está los datos primarios para que usted pueda hacer su análisis, pueda hacer su investigación, y ahí también está el reto para el investigador. El investigador nunca va a tener datos 100% perfectos, para eso también existen las técnicas estadísticas, el modelamiento. Entonces tampoco el objetivo es llegar a datos perfectos, ¿de acuerdo? Entonces, si me preguntan por acceso a datos, por datos abiertos, ¿qué más demostración que lo que les acabo de mostrar y todo lo demás que hay disponible?
Muchas gracias a todos los panelistas. A todas las personas que vinieron de fuera de Cali y especialmente pues gracias a la organización. Buena tarde. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Como les dije, a las 2 de la tarde, voy a hacer una corrección de una información que les di esta mañana. Les había dicho que a las 2 de la tarde, aquellos que quisieran quedarse a ver la demostración que va a hacer José Ibu y su gente del CISPRO, les había dicho que sería en este auditorio, pero corrijo, es en el auditorio Valle del Lili, que es inmediatamente contiguo a mi derecha, para aquellas personas que se quieran quedar. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas, a los presentadores y a los asistentes. Esperamos que haya satisfecho sus expectativas. Muchas gracias. Hasta luego.